Y ahora, si os parece, vamos a ir viendo de manera individual cada una de estas empresas. Vamos a ver algunos comentarios que me he preparado en un PowerPoint, pero también vamos a ver la caída que llevan desde máximos y el precio actual y la valoración, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, si os parece, empezamos con Meta, antes conocida como Facebook. Como veis, lleva una caída bestial. Parece que el mercado ha perdido, al menos temporalmente, la confianza en esta empresa. Y veis que la caída es significativamente mayor que las anteriores que ha tenido, al menos que la de 2018, que fue del 43%, la de 2020, de la pandemia, fue del 38% y vemos que casi lleva un 70% de caída, ¿vale, chicos? Fijaros que está muy lejos de máximos, cuando llegó a estar cerca de $400 y ahora mismo pues está en 133. Entonces, ¿qué os puedo contar de esta empresa? Meta es una empresa que nos han dicho que va a reducir o está reduciendo su ritmo de contratación. Han contratado a muchísima gente, esto es algo común en todas estas grandes empresas tecnológicas e incluso puede que veamos despidos. Vale, hasta aquí bien, lo hemos ido comentando en los vídeos de repaso de noticias. Los anunciantes están reduciendo sus gastos en anuncios, esto es algo que nos dijeron pues en su última presentación de resultados y también en la de Google. Esto afecta a toda la industria debido a la incertidumbre. Entonces, pues esto les está haciendo crecer menos de lo que se podía estimar en un primer momento. ¿Qué más pasa con Meta? Están muy centrados en Reels. Los Reels son estos vídeos de formato corto, al más puro estilo TikTok, pues con los que compite con los Shorts de YouTube o con el propio TikTok. Y además estaban invirtiendo muchísimo, el CAPEX aumentó mucho, ¿vale? Las inversiones, y buena parte iba destinado a inteligencia artificial y a machine learning, además del metaverso. Bueno, antes de seguir con esto, me gustaría preguntaros con cuál de todas estas empresas os quedáis vosotros en el momento actual. Imaginaros que solo podéis elegir una para tener en cartera para el largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, los 10 próximos años, ¿con cuál de todas os quedaríais en el momento actual? Me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, que me interesa mucho. Meta, como os comentaba, parece que en el momento actual ha perdido la confianza de la comunidad inversora y ahora mismo la están valorando a múltiplos mucho más bajos que en el pasado. Hice un vídeo comentando cuáles son los 3 problemas que tiene Meta actualmente, lo hice hace unos meses ya, os lo dejaré aquí abajo en la descripción. De manera resumida, no quiero alargar mucho el vídeo, los 3 principales problemas que tiene son el metaverso. ¿Por qué? Pues porque muchos inversores no lo ven muy claro, esto al final es una promesa de futuro, nadie sabe si realmente va a salir bien o mal, si sale bien pues puede ser un auténtico cohete y puede traer grandes beneficios a la empresa, pero en el momento actual parece que el mercado pues no confía mucho en todo este gasto y todo ese dinero que se está invirtiendo en el metaverso. Ese es uno de los motivos por los que se le puede estar penalizando. El segundo es la competencia. Evidentemente TikTok pues le está causando daño. Y el tercero, que es muy importante, aunque parece que lo están solucionando, son los cambios que realizó Apple en su sistema operativo y que dificultó la tarjetización de los anuncios y el seguimiento. Entonces esto hizo caer los retornos de los anunciantes y pues es un problemón, ¿vale? Meta dijo que le había afectado en 10.000 millones en el año 2022 o incluso más. Entonces, ojito a eso. Bueno, pasamos a la valoración. La valoración, con estimaciones de los analistas, que veremos si se revisan a la baja, ¿vale? En los próximos meses, porque es posible que sí, si vamos a una recesión. Pero bueno, con las estimaciones de lo que va a ganar Meta para los próximos 12 meses, por PER, vamos a valorar todas las empresas por PER, excepto Amazon, para hacerlo sencillo, pues es que está ahora mismo unas 15 veces beneficios, cuando Meta es una empresa que, si veis el histórico, ha venido cotizando pues bastante más alta. Y yo pienso que una empresa así puede cotizar con una prima respecto al mercado, ¿vale? El mercado cotiza en media unas 17 veces. Creo que es razonable que una empresa como Meta, que no tiene deuda, que tiene ventajas competitivas y que, bueno, en mi opinión tiene un buen equipo directivo, o al menos el CEO, el CFO no me gusta tanto, porque creo que ha hecho alguna liada con las recompras, ¿vale? Recompraron mucho con las acciones por $300 y por encima, y ahora pues veremos si realmente están recomprando cuando están a 130. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos en otro vídeo. Realmente la valoración por PER es más baja que los mínimos de la pandemia, entonces, pues bueno, parece que está pasando la empresa ahora por momentos de duda de la comunidad inversora, pero la valoración parece que no es muy exigente, ¿vale? O al menos la valoración está en uno de los puntos más bajos de los últimos 10 años. Entonces, pues no parece que esté muy cara, o al menos con la información que tenemos a día de hoy.